Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Quiero compartirles un texto antes de empezar nuestra clase 3 de guaraní. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza, chicos, debe estar siempre en nuestro Dios. Él nos ama, Él nos protege y confiemos en Él. Pensando en esta hermosa promesa, empezamos con nuestra clase de ortografía, letras y palabras nasales. Dice, ¿cuáles son? Pronuncio correctamente, dice A, E, I, O, U, Y, G, Ñ, M, B, N, D, G, D. Ñetiwa dice, son palabras que están compuestas por al menos una vocal o consonante nasal. Esas son las letras o palabras nasales. Pinto las letras nasales. Acá vemos la M, I, A, G. Tienen que pintar. Son palabras, menos estas dos. Dice, marco con las palabras nasales. Dice, marco con una cruz las palabras nasales. A ver, Boejara, sí. Neta, también encuentro una letra nasal. Mena, también encuentro. Pujari no encuentro. Umi, también encuentro. Cuatía no, abatí. Omoñe. Esas son las palabras nasales. Dibujo estas palabras nasales. Aranduca, libro. Mero, melón. Baracá, guitarra. Van a estar dibujando en ese lugar. Vamos a redacción. Redacción de oraciones. Observo la imagen y la describo. Vamos a describir. Mitacuña i o huereco PTI, baracaya. Baracaya jahue moroti. Esta niña tiene un gato, baracaya, y el gato tiene pelo blanco, moroti, que es blanco. Dice, empleo otras palabras que surjan de la imagen para redactar oraciones afirmativas. De la misma imagen, de esta imagen van a mirar y van a hacer una oración afirmativa. Una sola nos van a hacer niños y luego van a entregar su trabajito. Luego dice, leo las instrucciones, escribo el nombre del juego. ¿Cuál es el nombre de este juego? Ita, cuatía, papel, yetapa. A ver, por acá. Yetapa. ¿Qué es yetapa? Tijera. Vamos a ver cómo se juega. Ayembosaray, mocoy, mita. Juegan, o sea que dos niños van a estar jugando. Oipurú y po, hoja ajangua. Usan la mano para poder jugar. Ita. Yetapa. Dice, o gana, ita. Gana, piedra. Yetapa. Cuatía. A ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Se me va la cámara. Cuatía. O gana, yetapa. ¿Por qué? Porque la tijera puede cortar el papel. Cuatía. Ita. ¿Quién va a ganar? Cuatía. ¿Por qué? Porque envuelve a la piedra. Muy bien. Dice, acá tenés que escribir el nombre del juego. Ita, cuatía, yetapa. Piedra, papel, tijera. Luego van a observar estos dibujos y van a hacer una oración observando el primer dibujo y otra oración observando el segundo dibujo. Solamente van a hacer dos. Acá dice 3, pero yo solamente les pido 2 oraciones. Dice, leo el texto y encierro en círculo las palabras nasales. Vamos a leer. Caray, Juan, un vapo, tasupope, jae, hoja nojara, ajenvireco, oputa, jogape. Juan ra era Luis. Juan hoja jueterei y pejenguecuérape. Muy bien. Dice que Juan es un doctor y trabaja en un hospital. Su esposa se queda en la casa. Juan tiene un hijo que se llama Luis y el señor Juan le ama muchísimo a su hijo. Vamos a buscar entonces las palabras nasales. Juan, yo le voy diciendo en castellano. Ombapo, trabaja.
Hojanojara, doctor. Hembireko, esposa. Juan, solamente acá se me fue ahí el círculo, pero solamente Juan es la palabra. Juan es Juan. Luego tenemos otra acá el nombre Juan y Ipehenguecuera, que es, ¿verdad?, sus hijos, que ama mucho a sus hijos. Entonces van a ir encerrando, ¿verdad?, las palabras nasales. Trabajamos en las páginas 21 al 23. Chicos, no se olviden de lavarse bien sus manitos. Es muy importante en este tiempo de pandemia lavarse bien las manitos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.